Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en Gálatas capítulo número 3. Vamos a hacer en el primer audio del versículo número 15 al versículo 18. Después en el audio 2, 19 al 24. En el audio 3, del 25 al 29. Entonces, lecturamos. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, vamos a explicar estas partes, estos primeros versículos. Si no entienden todo lo que voy a hablar acá en los tres audios, el tema va a estar relacionado con la ley y la promesa. Cómo entre ellas se relacionan. Cómo podemos entender esta relación entre la promesa de Dios, que Dios dio una promesa, pero después dio la ley que debía hacer. Entonces, ¿cómo es posible que por una cosa, una vez cuando vimos los pactos, vimos el pacto dicotómico? Entonces, para poder entender esto, vamos a tratar en los minutos que me quedan, tratar de explicarlo de la forma más sencilla que pueda hacerlo, porque es largo esto. Le puedo asegurar que hay tomos de libros para entender. Pero era un pacto de gracia. Dios había hecho un regalo. Estamos haciendo un repaso. Dios le dio este regalo, esta promesa a Abraham. La ley debía ser obedecida. Acuérdense que decía, haz esto y vivirás. Ahora, ¿cómo podemos relacionar esto? Por un lado da una promesa a Dios y parece que por el otro lado da una ley. Entonces, ¿cuál es? El mismo Dios dando una promesa, pero después dice, no, debes hacer. Entonces, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál es la relación? Bueno, eso vamos a tratar de desmenuzar ahora. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, literalmente, lo que ustedes ven en esa porción ahí, se refiere a la promesa de que Dios le había dado a Abraham. O sea que a su descendencia, no a sus descendencias, como hablando, vamos a decir, a los que venían según la carne, sino se refería a Cristo, que vemos ahí. Esa promesa le hizo a Abraham. Acuérdense que en Génesis 2, en Génesis 15, que estuvimos hablando. Bueno, esto es importante de entender. La promesa, vamos a decir, tenía dos cumplimientos. Una era física y la otra era espiritual. O sea, ¿cuál es esta? La promesa que se le hizo a Abraham. Usted sabe, la tierra de Canaán, que se le daría a los descendientes físicos de Abraham, que venían de los lomos de él. Pero también la promesa dice que iba a bendecir a las otras naciones. ¿En qué sentido? Bueno, ya lo vimos eso, que era una promesa espiritual, se desprendía también una promesa espiritual. Es decir, y eso tendría el cumplimiento, este cumplimiento que iba a tener, tanto físico y espiritualmente, apuntaba a la obra que Cristo iba a hacer, que Cristo iba a cumplir ese pacto de obras. Y por consiguiente Dios le iba a dar un pueblo. Y ahí vemos la herencia espiritual. ¿Cuál es, amado? ¿Cuál es la herencia espiritual que ustedes quieren o anhelan? Bueno, es la justificación. No es como dice la bendición, venía a recibir la bendición el domingo. La bendición que tenemos nosotros es en Cristo. La herencia espiritual, la justificación, la salvación por medio de la obra de expiación que Él hizo para todos los creyentes que están en Cristo, que vamos en el audio número 3. Entonces la promesa no solo era una tierra de Canaán, sino que era darles la salvación. Eso era, vamos a decir, lo que estaba atrás de eso. La descendencia ahí aparece en singular, no en plural, como lo aclara Pablo. Es un sustantivo colectivo que aparece ahí, pero en sí está haciendo una referencia a Jesucristo. Podríamos hablar un poco más sobre esto, pero lo voy a dejar ahí. Pero la promesa era, vamos a decir, la promesa que se hizo era libre, era incondicional. Acuérdense que era una promesa que le hizo Abraham. Incluso Abraham estaba durmiendo cuando hizo esa promesa, que lo vimos ya como 3 veces en todos estos meses. La promesa era un testamento, mamá. Con un testamento usted se hace, una persona está por morir, es algo que la persona escribe, no está la otra persona. Entonces es algo gratuito, podríamos decir. Entonces el Señor no anula la promesa por medio de la ley, la herencia o la justificación. Ahora después voy a hablar el pacto de gracia, o sea, un poco qué era. Acuérdense que Abraham
Aquello que no entiende un poco, lo invito a leer nuestra confesión capítulo número 7 de la teología del pacto. Pero, ¿qué sucede? Acá era una promesa que se le había sido, a Abraham se le había sido revelada, se le había mostrado, pero Cristo la iba a confirmar en la cruz, esta herencia de la justificación. En el versículo 17, entonces vemos la herencia que tenemos los cristianos, que es todo lo que está en Cristo. Esa herencia está hablando de la justificación, no es anulada por la ley. Ahora vamos, ¿para qué tenía el propósito la ley? Entonces, ¿para qué la dio? El tema que estamos hablando, si se están perdiendo, es este: ¿cómo relacionamos la ley con la promesa? Ley, haz esto y vivirás. Promesa, cree y vivirás. Entonces, ¿para qué dio una y dio la otra? ¿Parece que se contradice? No, de ninguna forma. A lo largo del sermón lo vamos a entender. No está anulando por la ley Dios, no se está contradiciendo. Es como que tomá, pero dice, no, pero cumplí esto. No, Dios no está haciendo eso. Entonces, ¿qué sucede? La ley, o así que se dio, la ley, que vamos a ver dentro de un rato, tenía un propósito diferente a la promesa, pero Pablo no estaba haciendo como una antítesis, confrontándolas. Dios le dio gratuitamente la promesa a Abraham. Gratuitamente es Kecha Ristai, ahí era un regalo gratuito de charis, gracia ahí. Voy a aclarar algo. En Gálatas 3:16, ahí que dice Dios prometió, o sea, a la salvación, no a la descendencia física, acuérdense, esa de Abraham, eso es importante entender, sino a los verdaderos creyentes, a todos los que son judíos de verdad, que han sido circuncidados en su corazón, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, han sido justificados. Esa bendición que tuvo Abraham por creerle a Dios, iba a venir en una persona. ¿Quién era? En Cristo. Ahí aparece en singular. La herencia, que parece que ecleronomia, que viene de clero, de heredar o de distribuir algo, de heredar algo. Cuando uno hereda o alguien le da algo. Entonces esto fue dada a Israel, se la dio por la promesa hecha que le había dado a Abraham, pero no por la ley de Moisés que la otorgó. Esto es importante de entender. A mí no me da tiempo de ir a Hebreos 11, versículo 8 a 16, pero cuando Abraham sale atrás de esa promesa que Dios le ha dado, iba en algo más grande que una tierra. Él no buscaba la prosperidad, venía a recibir la bendición del domingo, y no buscaba esa prosperidad, aunque Dios le había prometido. Fíjense, si ustedes han leído el libro de Hebreo, que apunta a Cristo todo, ellos incluso alcanzan esa tierra, pero todavía no habían heredado de verdad la herencia espiritual ahí, que es la que se obtiene solamente los que están en Cristo, en la simiente, en la promesa como Cristo. Y Abraham lo vio desde lejos y creyó, como dice Juan, creo 8:56, si no me equivoco. Entonces, solo son aquellos que no es por naturaleza ni por sangre, como dice Juan, creo 1, 2 y 13, sino que es por medio del Señor Jesucristo. Nosotros no nacemos, o sea, de hijos de Dios, aunque somos de un Padre que nos ha creado, pero no hijos de Dios, solamente por medio de Jesucristo, que somos coherederos con Él. Y así es, que dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, y herederos de Dios y coheredero con Cristo. Entonces esa es la promesa, que Dios iba a ser el Dios que le había prometido a él, y eso era la simiente. Quiero hablar algo, dos cosas importantes, no sé si me va a dar tiempo, pero son importantes que las explique. La promesa, o evangelia, es importante que esta promesa la voy a explicar de nuevo, porque creo que en Romano la expliqué esto. ¿Qué es la promesa, la evangelia? Y bueno, voy a tratar de apurarme un poco para poder entenderlo. Dios le prometió la salvación, esa es la promesa. La promesa, Dios prometió la salvación, el favor, por gracia, proclamar. Aunque eso se fue desarrollando, vamos a decir, esa promesa, porque el que iba dando se iba revelando. Hoy para nosotros es más claro, o sea, entender esto, que en esa época. Pero Dios le hizo esa promesa que le iba a bendecir a él y a todas las naciones. O sea, de ahí, acuérdense, eso ténganlo en claro, cuando hablamos de Gálatas 3:16, que ahí vamos a decir, aunque se utiliza el plural, ustedes que ven, dice las promesas ahí, porque se iba rectificando en Abraham, en Isaac, entonces esa era la promesa. Pero en sí la promesa era una, solo que se iba pasando, así como fue Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, eso es promesa, no era que era mucho, era una, era que se
le iba prometiendo la descendencia, la misma promesa, pero era, vas a decir, iba repetida en varias ocasiones. Entonces, es importante entender esta definición de la promesa o de evangelia que aparece ahí, que es la promesa de Dios, a diferencia de la ley que vamos a ver en el otro audio. ¿Cómo estaba? ¿Qué debía hacer? Vos estabas condicionada a creer, eso era. Muchos dicen, no tenés que hacer nada. Yo escuché una vez a alguien dijo, no tenés que hacer nada. Sí que tenés que hacer algo. ¿Cuál es? Debés creer, amado. Si no crees, no te sirve de nada la promesa. Ahora la ley dice, haz esto y vivirás, pero la promesa debes creer, aferrate, ¿por qué? Por la salvación, por gracia, por medio, el medio para aferrarte la mano, que extiende y se aferra de eso, y no es por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la ley nadie será justificado. Entonces es importante tener la promesa sería el evangelio, para que puedan entender ustedes, en sencilla palabra, tan largo que lo hacemos, sería eso, el evangelio. Solo que en esa época no estaba tan revelado como ahora. Era el Mesías Redentor que iba a venir. O sea, las bendiciones iban a ser confirmadas, aunque ellos recibían todavía, que vamos a ver más adelante, por medio de un simbolismo, un tipo, que hasta cuando venía el antitipo que era Cristo, que lo vamos a ver en el tercer audio. Pero esa era la tierra que Dios le había prometido, la bendición, la salvación, la promesa que era salvación por gracia. Eso es importante de entenderlo. Y Dios juró por sí mismo, no dependía de las obras del hombre. En Hebreos 6:13, y creo que hay otro texto más que no me dio tiempo de hablar así, Hebreos 6:13, hay una parte donde Dios jura por sí mismo. No es que, vamos a decir, Abraham, acuérdense que estaba durmiendo. Si ustedes ven un poco de Génesis van a ver, eso era algo que se hacía, esos pactos en esa época, ¿no? Entonces el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham era Jesucristo. Esa era la promesa, que Dios se iba a encarnar, Emmanuel con nosotros, iba a venir a cumplir ese pacto de obra que era la ley. Ahora vamos a ver en estos minutos, si me da tiempo, explicar con quién fue el pacto, que esto es importante que lo pueda decir antes que termine el audio. Acuérdense, Cristo era esa simiente, Cristo era, vamos a decir, el que iba a venir a cumplir esa alianza o ese pacto de obra. Antes que se me acabe el tiempo, quiero aclarar esto. Entonces, el pacto de gracia es importante, aunque a Abraham se le fue revelado, se le dio la promesa, ¿está? Pero el pacto era con Cristo. Acá está, el pacto de gracia era intratrinitario. ¿Cómo fue esto? Era un pacto que estaba, o un acuerdo que era diferente al pacto de obra, la ley, que se dio en el Sinaí, de Moisés. Ese es diferente. Una tenía bendición espiritual, no era condicionada. La otra, bendición terrenal, estaba condicionada. Haz esto y vivirás. La otra era cree. Ahora, ¿cómo es que nosotros no intervenimos en nada en esto? Solamente creyendo. Bueno, el pacto de gracia es así, el pacto intratrinitario. Fue un acuerdo, un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Intervienen en la salvación. En ello, es así. Cada uno de ellos cumplen algo a favor de nosotros los pecadores. ¿Cómo es esto? Fue así. Fue hecho en la eternidad. Un pacto atemporal, fuera del tiempo. Y el Padre iba a enviar al Hijo. Ese es el acuerdo. El Padre dijo, por lo tanto, yo tanto amo al mundo que envío a mi Hijo amado. Ese es el pacto. El Hijo que dijo, yo Padre voy a ir, yo voy a ser el sustituto, el segundo Adán, voy a pagar. Ese es un acuerdo que nosotros no entramos. Por eso ustedes pueden descansar, fiar en esa promesa, que no depende de sus obras. Aunque todavía aquellos que creyeron y pecan y están luchando, no se aferren, no se miren ustedes, miren en ese pacto, porque Dios juró por sí mismo. Todo aquel que crea en Él vivirá. Entonces, Cristo vino a ser el sustituto del pecador. Este es el acuerdo. No es un pacto de obra. Ay, peco porque me levanto. La salvación no se pierde, amado. ¿No? Porque, y si Cristo viene y te encuentra pecando, ¿qué haces? Dependía la salvación de ti, entonces. No era una salvación eficaz. Entonces hay que entender el pacto de gracia. Cristo era el sustituto del pecador de la muerte. El juicio que iba a caer por él es por nuestros pecados, que fue la imputación que se le pasa a nuestros pecados y nosotros a nuestra justicia. Él fue el que se le dio la herencia, él ganó una herencia, que éramos nosotros el pueblo. Ahora el Espíritu Santo, este es el pacto de gracia, aplica este sacrificio. Aplica el sacrificio vicario del Señor Jesucristo. ¿Qué hace?
regenera. Después que regenera, bueno, llama a la persona a convicción de pecado, a que acuda a Cristo, lo regenera, empieza un proceso que se llama santificación. Justificación y santificación, acuérdense que van de la mano. Una cosa sucede en el momento y la otra es progresiva. Santifica. ¿A quiénes? A quienes a aquellos que le aplican la obra redentora de los que están en Cristo. Este es el pacto eterno, amado, el pacto de gracia. Incluye esto la elección, la predestinación, el llamamiento eficaz, la justificación, la santificación, la glorificación, todo ese orden saluti. Entonces este pacto no se hizo con Abraham, es importante. ¿Por qué recalco esto? Porque dicen, ¿cómo la ley? Entonces, ¿para qué fue dada? Es lo que vamos a ver en el otro audio. Entonces, si el pacto fue hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el hombre no tenía ningún acuerdo ahí, solamente recibió Abraham y creyó lo que Dios dijo, yo haré. ¿Se acuerda el domingo pasado? Enviaré mi espíritu. Bueno, él dijo, este pacto no se hizo con Abraham. A él se le dio la promesa nada más de lo que Dios dijo que iba a hacer, que iba a enviar a su hijo. Y eso fue hecho la promesa y las bendiciones en la simiente que era Cristo. Esto es importante de entender todo esto porque Pablo utiliza su hermenéutica histórica y cristocéntrica para poder entender el Antiguo Testamento. Amados, si pueden entender esta forma de entenderlo, se les va a facilitar entender toda la Escritura porque apunta a Cristo. Nos muestra que hablaba de Cristo. Esto es la analogía de la fe, lo que los reformados hablaban, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es lo que Pablo habla. Va desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, pasando por Moisés, llegando a Jesucristo. Y eso es lo que muestran. La relación, ¿cuál era? La relación entre la promesa y la ley. Bueno, ya vimos la promesa. Ahora vamos a ver que la relación de la ley. ¿Para qué fue dada la ley? Entonces, si la promesa era un pacto eterno, un pacto de gracia.